buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Nuevamente de regreso a nuestro culto, servicio, ministración de la palabra virtual. Hoy, como siempre, ¿verdad? Acostumbramos a hacer, vamos a estar ministrando un tema para la familia. Y antes de introducirlo y comentar algunos versículos de la palabra de Dios que tenemos acá a manera de consejo, tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte la bendición, Señor, de poder estar en tu presencia. Agradecerte este bendito día y te suplico por favor que hasta donde llegue tu palabra, Señor, nosotros seamos bendecidos de una manera extraordinaria, Señor, y edificados en nuestra vida personal y también familiar. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Hoy quiero ministrar un tema que lo titulé así: la fidelidad no es negociable. Eh, cuando usted busca en el original hebreo qué significa ser fiel, una de las acepciones del original hebreo es criar, como un padre cría a sus hijos. O sea, en un sentido, quizás esta imagen en muchos está distorsionada por el hecho de que algunos piensan que uno es padre hasta cierta edad, pero lo cierto es que a la manera de ver, según la palabra, uno no deja de ser padre nunca, aunque los hijos de uno crezcan, aunque los hijos de uno desarrollen, aunque uno muera. A mí me llama poderosamente la atención que cuando el Señor se le quiso mostrar a Israel, le dijo a Israel: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob, de tal manera que Dios quería dejar sentado, ¿verdad? No solo que Él era el Dios de estos tres hombres, sino que Dios quería también que los hijos de estos tres hombres se recordaran de cómo estos tres hombres habían actuado en su vida, en su relación con Dios, en su vida matrimonial, también en su vida familiar. Algo más que quiero comentar acerca de la fidelidad. Yo creo, soy de los que pienso firmemente que si uno puede llegar a serle fiel a Dios y uno logra ser fiel en todas aquellas cosas en las cuales Dios nos ha puesto, entonces para nosotros va a ser fácil usar esa fidelidad para proteger nuestra casa, para proteger nuestra familia, para proteger a nuestras esposas, para proteger nuestro hogar, proteger nuestros hijos. Con esto es con lo que tiene que ver la fidelidad. Es un compromiso que uno adquiere, y el martes pasado estuve hablando del compromiso desde otro ángulo, pero hoy quiero hablar acerca de cómo sostener nuestra fidelidad, especialmente hacia Dios. Quiero mostrar el primer versículo. Definitivamente, si vamos a hablar de crisis que se pueden dar en la familia, yo creo que no hay pasaje bíblico y no hay libro en la Biblia que describa mejor una crisis familiar alrededor del entorno de la vida de Job. Y estoy usando esto porque el libro de Job es muy, pero muy conocido, especialmente la primera parte y la última parte. Generalmente, pues, las partes internas de este libro casi no se mencionan, y yo tampoco lo voy a hacer ahora. Pero es muy, pero muy interesante las palabras tan reveladoras que quedaron
registradas en este libro inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, así como aparece en su pantalla, yo puse un subtítulo: el sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es opcional. Permítame comentar algo, ¿verdad? Que creo que es importante. No es posible, hermano, vender un evangelio donde uno no diga que no van a haber aflicciones. Y digo venderlo porque hay quienes falsamente venden este evangelio, incluso lo hacen pidiendo dinero y dejándole saber a la gente que si ellos aportan cierta cantidad de dinero van a ser libres, van a ser guardados, van a ser protegidos. Es conocido un caso famoso en la red donde un apóstol, bueno, más de uno, pseudo apóstol, estuvieron vendiendo cobertura para que el COVID no los matara a ellos, y finalmente uno de ellos lo mató el COVID. O sea, es una cosa, es una degeneración tan grande, hermano, que asusta el hecho de que mucha gente terminan defraudadas y mucha gente terminan engañadas porque hubo quien le vendió un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Lo primero que necesito decir, que si alguien no quiere sufrir, lo próximo que tendría que hacer es cambiar de iglesia e ir para los pares de sufrir. Porque mi Biblia dice que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Esa es mi Biblia. Mi Biblia dice que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me llama la atención que no dice yo he vencido a las aflicciones, sino que lo que dice es yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo, en el cosmos, está aquello que puede ocasionarnos aflicción. Así que por el momento encontramos algunos otros pasajes en la Biblia donde se menciona la palabra aflicción como el proceso que Dios usa para trabajar con sus hijos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El apóstol Pablo, imagínese usted, hermano, el perito arquitecto de la iglesia dijo: sé estar en abundancia, como también sé estar en escasez. Y a él mismo se le fue dado un aguijón de parte de Satanás, dice la palabra de Dios. Y cuando él clamó por 3 ocasiones, hermano, el apóstol Pablo, atacado por un enviado de Satanás, y dice la Biblia que cuando clamó por 3 veces, 3 ocasiones acerca de esta situación, escuchó la voz de Dios. Sí escuchó la voz de Dios, pero el consuelo probablemente no sería el que usted esperaría, porque él oyó al Señor decirle: bástate mi gracia. No le dijo no te va a afligir más este enviado, sino que lo único que le dijo fue esto: bástate mi gracia, bástate mi influencia divina sobre tu corazón. Esto es lo que va a determinar un estilo de vida en ti, y te vas a mostrar agradecido de mí. No importa en qué tiempo estés viviendo, ya sea de abundancia, ya sea de escasez, ya sea en bonanza, ya sea en un tiempo de aflicción, vas a aprender a vivir dependiendo de mí, agradeciendo todo el tiempo la influencia divina de mi espíritu sobre tu vida. Entonces, por eso yo puse aquí: el sufrimiento es inevitable. O sea, el sufrimiento puede llegar, y muchas veces ni siquiera uno se los busca, pero la desesperación es opcional, es algo que tú opcionalmente asumes, porque igualmente si decides confiar en Dios, entonces tu esperanza te hace inconmovible. O sea, es el pensamiento de Job, cuando en medio de una aflicción
tan terrible, llega a decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará de entre los muertos. O sea, viene una redención poderosa a través de la aflicción del que va a ser mi Redentor. Imagínese usted, hermano, qué visiones en medio de esta prueba. Ahora, Job 1:21 dice que él dijo, y no voy a entrar en detalles porque usted conoce esta historia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que negociar casi siempre, déjeme explicar esto, es un trueque, es una permuta recíproca de cosas. Pero yo quiero llamar la atención de esto porque hay cristianos que en ocasiones bajo aflicción pretenden negociar con Dios a fin de que se vaya el conflicto o se vaya el problema. Así que lo primero que yo puedo decir desde este lugar es que nadie puede pagar la bendición de Dios. Nadie puede comprar la bendición de Dios. Lo primero que quiero decir es que el Señor compró nuestras vidas en la cruz del Calvario con su sangre. O sea, nadie puede pagar por su bendición. Tu bendición y mi bendición es tener a Cristo. El apóstol Pablo dijo que en Cristo, hermano, habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad y en Él nosotros estamos completos. O sea que teniendo a Cristo está completa nuestra bendición en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar sentado hoy en el corazón de los hijos de Dios que me están escuchando es que nadie puede pagar por una bendición y nadie puede comprar una bendición. La fidelidad de Dios es gratuita. Si usted se da cuenta, la fidelidad de Dios no depende ni de lo bueno ni de lo malo que usted y yo hagamos. La fidelidad de Dios es tan grande que dice la Biblia que no habiendo hecho ni bien ni mal, el Señor escogió a Jacob. La fidelidad de Dios es tan grande, bendito Dios, que siendo nosotros hijos en depósitos eternos, un día decidimos, dice la palabra de Dios, participar de carne y de sangre. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Decidimos participar de carne y de sangre, y por cuanto los hijos decidieron participar de carne y de sangre, entonces el Hijo Jesucristo decidió participar de lo mismo para llevarnos de regreso a la patria celestial. Entonces, una de las cosas que yo veo de Dios en su fidelidad es el hecho de que Él es nuestro Padre. Y aun cuando decidimos salir de la casa del Padre, Él preparó un plan para que nosotros regresemos a la casa del Padre. Y una de las cosas extraordinarias que el Señor hizo fue dejar un libro donde están inscritos el nombre de los hijos, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué fidelidad la de Dios! Entonces, en base a esa fidelidad, yo puedo esperar que no importa cómo vaya mi vida, no importa qué tan difícil sea mi caminata, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios tendrá cuidado, Dios estará trabajando para traerme a Él, Dios estará obrando, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él comenzó una obra. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia y la está perfeccionando. ¿Desde cuándo? Desde que su Hijo fue a la cruz del Calvario por nosotros para comprarnos. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra de Dios, hasta el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que todos sabemos que está compuesto de dos apariciones, una invisible para el mundo, pero visible para los de rapto, donde los que duermen se levantarán,
primero y luego los vivientes seremos arrebatados y en los aires seremos transformados. Esa es para nosotros. Es una visitación extraordinaria, pero Dios va a completar la obra, la está perfeccionando y va a estar trabajando hasta el día de su gloriosa manifestación. A través de la vida de Job, nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que la vida incluye algunos sufrimientos, implica algunos dolores, pero que todo eso está dado, hermano, bajo un proceso de Dios. O sea, bajo un proceso donde Dios no pierde el control de la humanidad, por supuesto, mucho menos va a perder el control de los hijos de Dios y de sus hijos y de los hijos de sus hijos, o sea, de su descendencia. Cuando Dios tomó en sus manos la vida de Abraham, prometió bendecirle, multiplicarlo y hacer que su descendencia, la que salía de sus lomos, fuera una descendencia como el polvo, como la arena y como las estrellas de los cielos. Y bendigo al Señor porque de sus lomos en la línea de la fe somos nosotros, la iglesia. O sea, Dios tiene descrito un plan, un propósito, un designio en la palabra de Dios, y nosotros debemos de entender que cada punto de conflicto o de aflicción en nuestra vida es algo que Dios va a estar usando primeramente para honrar y glorificar su nombre, pero luego después para trabajar en el perfeccionamiento de nuestro carácter. Como dije ahorita, si queremos mencionar alguna crisis o queremos mencionar la crisis familiar, pues me gustaría mostrarle que en su pantalla yo puse una diapositiva donde se mencionan 6 crisis en la vida de Job, que por supuesto también afectaba a todos los que estaban alrededor suyo. Por ejemplo, llegó la crisis financiera, y usted lo está viendo ahí en su pantalla. En un abrir y cerrar de ojo, voy a decirle así, le quitaron todos sus bienes. ¿Quién se lo quitó? Satanás, pero por una permisión de Dios. Dios le dijo, te doy permiso para que lo toques todo, menos su alma. Y cuando usted mira las escrituras, en un día, hermano, le trajeron la noticia de que todas sus riquezas, las riquezas como se manejaban y se valoraban en aquel tiempo, ¿verdad? Donde no había moneda, lo que había era un nivel de intercambio. Entonces todos sus ganados, todos sus camellos, todas sus ovejas, todos sus sembrados, todo. En un día, hermano, llegaba una noticia tras otra. No terminaba de decir uno su mala noticia cuando llegaba otro a dar la otra mala noticia. Creo que el corazoncito de Job era saludable, porque a cualquiera de nosotros probablemente nos hubiera dado un infarto de oír y de escuchar una tras otra malas noticias. Encontramos que hubo una crisis, según la palabra de Dios, de salud. Y cuando usted mira la palabra de Dios, o sea, ya mencioné, hubo una crisis, la financiera. Número 2, hubo una crisis de salud. La palabra del Señor dice que le quitaron la salud porque vino sobre él una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Número 3, no está puesto en el orden en que está contada la historia, solo estoy mencionando las crisis, ¿está claro? Número 3, hubo una crisis familiar. ¿Por qué? Porque le quitaron todos sus hijos. De una vez, hermano, murieron todos sus hijos. Inclusive, permítame comentarle que había otros familiares alrededor de él, hermanos, hermanas,
los esposos y las esposas de los hermanos. ¿Dónde está eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la recuperación de Job. Pero dice la palabra de Dios que estos le voltearon también las espaldas. O sea, estamos hablando de que hubo una crisis familiar. O sea, cuando tú esperas que en tu momento difícil alguien venga, especialmente de la familia, y te tienda la mano y voltea la espalda y ya no te quiere ni ver, porque caíste en desgracia y porque tú mismo todo eres una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. El número 4 en su pantalla es crisis de amistad, porque sus amigos se volvieron consoladores molestos, y más que consoladores molestos, se volvieron sus acusadores. Los amigos fueron pero muy fuertes con Job, acusándole de pecados, incluso pecados ocultos y cosas terribles, haciendo serias acusaciones. O sea, yo no puedo decir que eran buenos amigos, sino que perdió a sus amigos porque sus amigos, al no tener un discernimiento espiritual de lo que estaba pasando, empezaron inclusive, hermano, a acusarlo de pecados escondidos. Imagínese usted, hermano, que uno caiga en una aflicción o en una crisis y que encima de que está en esta crisis, aquellos de quienes tú esperas consolación, lo que viene es una acusación. Entonces, número 5, hubo la quinta crisis que yo veo, es una crisis matrimonial. Porque imagínese usted que su esposa, toda amargada, ¿verdad? Esta señora era cosa seria. Y pues, discúlpeme, y no la quiero justificar, pero me pongo a pensar, ¿verdad? De repente ella también oyendo en el proceso, viendo el proceso y oyendo lo que se estaba manifestando, probablemente tiene que haber pensado, este desventurado tiene que haber hecho algo terrible para que Dios lo castigara de esta manera, y si al menos hubiéramos perdido todas las riquezas, pero mataron a todos mis hijos. Entonces imagínese usted, no le estoy justificando, pero por favor pensemos unos minutos. Se vino también crisis en el matrimonio, porque ella llegó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Crisis matrimonial. Hay una sexta crisis que yo pongo en este recuadro. La sexta crisis es la crisis emocional en la que vivió Job por todo este tiempo. Porque tenemos que entender que Job era un hombre distinguido, respetado en aquella ciudad donde él vivía. Él narra las veces que él iba y se sentaba a las puertas, y cómo la gente venía hasta las puertas, hermano, a recibir consejo de Job, que era un hombre temeroso de Dios y que la Biblia lo describe como un hombre justo. La Biblia dice que no hubo hombre como él. O sea, estamos aquí en un punto, hermano, donde evidentemente tiene que haber una crisis emocional por causa de todas estas vergüenzas, y definitivamente la palabra del Señor dice que un día Job dijo: ya Señor, ya, ¿para qué más? Era tanta su aflicción, era tanta la crisis por la que estaba pasando. Estoy hablando de crisis financiera, crisis de salud, crisis familiar, crisis con sus amistades, crisis en el matrimonio, crisis emocional, por la vergüenza, hermano, de verse llagado. Únicamente dice la palabra de Dios que para calmarse un poco, como lo lograba, era sentándose encima de excremento seco y dándose, hermano, con una teja en su piel, rascando su piel por causa de aquellos ácaros que vinieron y atacaron de esta manera.
una enfermedad maligna, que el Señor reprenda al diablo. Entonces, pero ahí en el punto número 7, hermano, número 7 puso, pero nunca tuvo una crisis de fe. Cuando a Job le trajeron todas estas noticias, Job 1:21 dice la palabra de Dios, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, quiero que usted vea mis próximos 3 versículos. ¿Qué significa crisis y cuál es su antídoto? Crisis significa una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. O sea, viene una crisis, es una situación grave. Las crisis, así es como se llaman crisis porque son decisivas y ellas ponen en peligro el desarrollo de tu vida o el desarrollo de un proceso, de un trato de Dios con tu vida, porque si tú no asumes las cosas como un hombre espiritual, entonces no entenderás lo que espiritualmente Dios está haciendo con tu vida, con tu casa, con tu hogar. Así que las crisis son situaciones difíciles que vienen a una persona o a una cosa. Por ejemplo, yo recuerdo muchas historias bíblicas, pero comentando una crisis terrible, matrimonial dentro de una familia, fue la que se dio dentro del matrimonio de Abigail y Nabal. La Biblia dice que Nabal significa necio, y cuando usted busca la descripción de quién era Nabal, dice la palabra de Dios que Nabal era un hombre duro, un hombre que ofendía, un hombre tosco, un hombre terrible. Sin embargo, Abigail era una mujer, primero era una mujer hermosa, pero lo que hermoseaba la vida de Abigail era precisamente su carácter y su espíritu. Era una mujer de Dios, era una mujer con sabiduría, era una mujer con entendimiento. Se debería de suponer que ella fuera como su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, pero ella decidió no que él no fuera su cabeza, sino que ella decidió en su corazón no ser ministrada con la brutalidad de este hombre, no ser ministrada con las groserías de este hombre. Y evidentemente hubo no solo una crisis matrimonial, sino también una crisis familiar, y evidentemente, hermano, hubo una crisis porque David vino dispuesto ese día a destruir toda la casa. Y dice la palabra de Dios que fue Abigail quien le salió al encuentro con una ofrenda y le dijo a David: no te manches tus manos por causa de este necio, no vale la pena que la gente salgan diciendo que tú lo aniquilaste a él y a toda nuestra casa. Sencillamente no vale la pena, no te manches así, porque tú te vas a sentar entre los que tienen vida eterna para siempre. Imagínese usted, hermano, qué palabras las de esta mujer, con qué sabiduría. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la crisis? Bueno, el antídoto para la crisis, según mi primer versículo, es este: saber que la prueba de tu fe produce paciencia. O sea, que una de las cosas que Dios está haciendo es provocando a través de la prueba una paciencia. Pero en este caso, si usted se da cuenta, la prueba es la prueba de tu fe, la prueba de vuestra fe. Cuando viene crisis, lo primero que yo tengo que saber en medio de una crisis, saber, entender, tener el testimonio de Dios, es que lo que va a ser probado
es mi fe. Mi fe, mi confianza y mi dependencia en Dios. Entonces, quiero que me escuche porque es importante. ¿Cómo llego a la fe? La Biblia dice que llegamos a la fe a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Entonces, tengo palabra de Cristo, se supone que debo de tener fe. Y ahí ese es el momento donde vienen las palabras de Cristo, no solo como una consolación, sino que también vienen como una esperanza. Entonces, Santiago dijo, sepan esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando usted busca en el original griego, ¿qué significa ahora? Paciencia significa un aguante alegre. O sea, hermano, ¿quién puede sentir, hermano, alegría en medio de una prueba? Pero resulta ser que la Biblia dice que eso es lo que hace la prueba. Cuando se prueba nuestra fe, produce una paciencia. La capacidad de resistencia, la capacidad de aguantar con gozo y con alegría, con esperanza, sabiendo que hay promesas fieles y que Dios es fiel y que Dios las va a cumplir. Entonces, mire este versículo, Santiago 1:12. Está ahí mismo dentro del libro de Santiago y dentro del primer capítulo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ok, ahora aquí la prueba de mi fe produce paciencia. Eso es aguante alegre, ya lo dije. Ahora, le llaman 3 veces feliz al hombre que persevera. Para los que están tomando nota, perseverar significa permanecer en el mismo estado de ánimo sin cambio de opinión. O sea, la prueba, hermano, es una crisis. Y cuando nosotros nos atenemos a toda la crisis familiar dentro de la casa, del hogar, de la familia de Job, nosotros nos damos cuenta que no es una sola crisis, sino que es el conjunto de varias crisis. No sé qué hogar, qué matrimonio podría aguantar lo que pudo soportar Job a través de la prueba. Y si quiere se los recuerdo, ¿verdad? Se los traigo aquí de nuevo, otra vez. Crisis financiera, crisis de salud, o sea, gente que cuando enferman no saben si van a salir de ahí, crisis de salud, crisis familiar, en tercer lugar, por favor, mírenlo bien ahí en su pantalla, la pérdida de todos sus hijos, crisis de la amistad, la pérdida de todos sus amigos, crisis en el matrimonio, una esposa amargada, me imagino que a ella le costaría hasta trabajo acercarse a su esposo, crisis emocional, vergüenza tenía este hombre de todo lo que le había sobrevenido. O sea, 6 crisis que llenan una crisis total. Casi que es el número de la bestia, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, ya hablé qué significa crisis y cuál es el antídoto. Entonces, antídoto número 1, conocer. ¿Qué cosa? Que la prueba de mi fe produce paciencia. Antídoto número 2, necesito aprender a perseverar bajo la prueba. Perseverar significa permanecer en el mismo estado de ánimo sin cambio de opinión. O sea, seguir pensando bien de Dios, seguir pensando bien acerca de Dios, seguir pensando que Dios es fiel. Seguir pensando que Dios cambia nuestros tiempos, seguir pensando que Dios nos volverá a hacer un milagro, seguir pensando para poder entonces hablar bien. Porque la Biblia dice que en los cielos hay un registro, hay un libro de los que hablan bien acerca de Dios, incluso en medio de sus pruebas. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, hermano, porque una vez que ha sido aprobado, prueba aprobado. Así que puede venir la prueba y uno salir desaprobado. Entonces,
Una cosa es prueba y otra cosa es aprobar la prueba. Dice la Biblia, una vez que hemos sido aprobados, recibiremos corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Y si usted puede mirar unos minutos con detalles este versículo. Ay, hermano. La mujer de Lot volteó su espalda e hizo que su casa y su familia entrara en una crisis total y no pudo ver que ángeles habían ido a socorrerles y a sacarle de en medio de los juicios, porque su corazón donde estaba puesto era en Sodoma y en Gomorra, lo que se estaba destruyendo. Entonces, de aquí podríamos sacar grandes ejemplos, ¿verdad? Porque tenemos aquí una mujer que con un corazón distorsionado no puede darse cuenta del milagro que Dios está haciendo al sacar a su esposo, sacarla a ella y sacar a sus dos hijitas, bueno, las dos que tenía en casa, sacarlas de ahí. Dios lo sacó, hermano, y ella todavía tiene el corazón pegado a Sodoma y a Gomorra. Hizo que viniera una crisis. De tal manera que ustedes saben que en medio de la tristeza, del dolor, de la depresión que este hombre pudo haber sentido, ahora estoy hablando de Lot, de haberlo perdido todo, incluyendo a su esposa, terminó emborrachándose y entonces se dio otra crisis de pecados de inmoralidad sexual, todo por no entender cómo es que Dios está obrando. Espero con la ayuda del Señor que usted entienda el por qué puse por título esa expresión: la fidelidad de Dios no es negociable, la fidelidad de Dios no cambia en ningún momento. Ok, entonces déjeme leer el último versículo que está en esa diapositiva. Dice Primera de Pedro 1:7, bendito el nombre del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad de poder ministrar esta palabra, porque a mí me ha bendecido de una manera muy grande. Para que la prueba de vuestra fe, regresamos o sea, pudiéramos aquí decir que Santiago y Pedro hablan de lo mismo, la prueba de nuestra fe. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece. O sea, imagínese usted si Job se hubiera quedado pensando en todas las riquezas que perdió. Imagínese usted si la esposa de Lot se hubiera quedado pensando en todas las riquezas que perdió. Imagínese usted si dentro de la casa o dentro de la familia de Nabal si hubiera pensado seriamente en cómo se puede perder bendiciones, riquezas y herencias de parte de Jehová. Esto es impresionante, hermano. Dice la Biblia que la prueba de la fe, o sea que cuando mi fe es probada, la fe que es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, dice la Biblia, sea hallada en alabanza. O sea, resultado final es que la prueba de mi fe termine siendo hallada, que resulta en alabanza, en gloria y en honor, en la revelación de Jesucristo. Y todos conocemos la experiencia de Job en aquel monte, escuchando las preguntas de Dios. Y aunque no pudo responder ninguna, se volvió una revelación extraordinaria de la gracia, del favor, del poder creativo de Dios. El poder con el que él había sido bendecido. Porque yo creo que es importante que yo recalque que una de las cosas que sucede a causa de la fidelidad de Dios en nuestra vida es esta: que no importa bajo qué circunstancia nosotros estemos viviendo, bendito el nombre del Señor, Dios es fiel y Dios cumplirá su palabra y sus promesas. Quiero que usted observe mi próxima diapositiva.
la fidelidad ahora nuestra. Voy a hablar de la nuestra, porque Dios es fiel, pero ahora necesitamos mostrar nuestra fidelidad. Una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra de Dios es que la fidelidad es firmeza y es confianza en los afectos, en las ideas, en nuestras obligaciones, y es el cumplimiento de nuestros compromisos establecidos. Por ejemplo, nosotros los siervos de Dios, al ser llamados y escogidos por Dios, debemos de estar comprometidos con la obra de Dios. La Biblia dice, téngannos los hombres por administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo vuelvo a decir, ¿verdad? Que cualquier sufrimiento que aparezca en nuestras vidas, sirviendo incluso a Dios, es inevitable. Ahora sí puedo decir que la desesperación es opcional. Tú escoges vivir en una desesperación, en una falta de confianza, en una agonía constante. Tú escoges vivir en un desasosiego, en una desesperanza, o tú escoges en los peores momentos de tu vida, como en lo bueno, seguir reposando y dependiendo de Dios. Mateos 11:29, la palabra del Señor dice, y ahí está en su pantalla, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, mire este versículo, porque yo creo que es importante que nosotros entendamos. A mí me llama la atención cómo es que el Señor Jesús expresaba sus enseñanzas. Por ejemplo, dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, dice la palabra de Dios, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. O sea, la lección aquí es que no tienes por qué cargar mi cruz, aprende a cargar la tuya. Y es que hay quien vive intentando cargar la cruz de los demás, dar consejos a los demás, sufrir con lo que sufren los demás, pero ellos no saben cómo lidiar con su crisis. Ahora, es importante que usted entienda que Dios dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Que tome cada cual su cruz. Y lo voy a dejar ahí. Ahora quiero que usted vea este. Este dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Y aquí viene la enseñanza donde nosotros necesitamos recibir el señorío de Cristo. O sea, aquí la mentalidad para poder sobrepasar los tiempos difíciles es aceptar el hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es aceptar que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, estoy hablando de una delegación de autoridad y de poder. Ahora, si hay un hombre que no quiere tener a Cristo por cabeza, entonces Cristo se queda a la cabeza de esa mujer y se vuelve su cobertura y se vuelve su ministro. Y entonces tanto al hombre como a la mujer le dice estas expresiones, tomen mi yugo sobre vosotros, tomen mi señorío. Primero, tomen mi señorío. Y luego aprendan de mí, que soy. Entonces, ok, lección, ¿qué necesito para pasar los eventos de crisis? Echarme el yugo de Cristo encima. Echarme la soberanía de Cristo encima. Echarme el señorío, la autoridad y el poder de Cristo sobre mí. Saber que yo no soy cabeza, que cabeza es Cristo y que Él está en control de mi vida. Entonces dice la palabra de Dios que y hermano, es que es impresionante cómo vas a aprender si no vives al lado del maestro. Y más que al lado del maestro, ¿cómo vamos a aprender si no recibimos la unción de nuestra cabeza?
Por ejemplo, nosotros todos los ministros, hermano, bueno, pienso yo que todos, ¿verdad? Nos conectamos todos los martes. Mi aspiración es que hoy se conecte toda la iglesia. Honestamente, cosa que dudo. Y de ahí que, discúlpeme, de ahí que a veces yo digo y oigo hablar acerca de cobertura y digo, wow, qué tristeza, porque la gente no entiende qué cosa es estar bajo cobertura. Una de las cosas y significado de estar bajo cobertura es estar bajo el yugo de Cristo. O sea que usted puede verlo como una cárcel, pero no, es que Dios quiere que nosotros seamos siervos de Él por amor, hermano. O sea que nosotros lleguemos a la madurez de servir a Dios por amor. Y aquí, cuando usted llega a este punto donde usted sirve a Dios por amor, entonces todo lo que usted hace para su esposa, para sus hijos, lo hace por amor y no hace cosas con las cuales usted los vaya a ofender o vaya a traer una destrucción, igual que los hijos. Cuando los hijos realmente tienen el señorío de Cristo, respetan y aman a sus padres y los obedecen. Es un principio espiritual. Mientras que no tienen el señorío de Cristo, es imposible. Entonces, por eso el Señor dice, tomen mi yugo sobre vosotros. Y aprendan de mí, ok. Uno es tomar el yugo y otra cosa es aprender. Y el Señor dice, aprendan de mí. Y entonces, dos cosas que hay que aprender, según la Biblia, de Cristo. Y esto no es doctrina ni siquiera de Pablo, esto es doctrina del apóstol de la iglesia que es Jesucristo. Digo, aprendan de mí mansedumbre y aprendan de mí humildad de corazón. Ahora, cuando usted busca en los originales griegos, hermanos, como en el hebreo, cualquiera de las dos, de los dos idiomas en los que fue traducido la Biblia, la palabra corazón es pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando usted está leyendo este versículo, el Señor dice que tenemos que aprender de Cristo la mansedumbre y la humildad del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad, o sea, la capacidad de poderme sujetar al proceso de Dios. No importa que yo lo vea como una crisis, yo tengo que entender que es una oportunidad que Dios va a tomar para glorificar su nombre y bendecirme una vez más, porque ese es el deseo de Dios, pero evidentemente Dios está trabajando algunas otras áreas de mi vida. Es probando mi fe, es probando mi carácter, es probando mi perseverancia, es probando mi amor por Él. Y miren lo que dice Mateo 11:30, el siguiente versículo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Leyendo esto yo me río, hermano, porque en mi país los cubanos tienen una expresión. Tienen muchas expresiones y discúlpeme porque no quiero predicar de lo que dicen en mi país, pero sí tengo en mi mente fresca que el cubano está acostumbrado a decir la cosa no está fácil. Algunos están acostumbrados a decir la cosa está que arde. Otros están acostumbrados a decir la cosa está difícil. Y la cosa tiene un significado de la cual no voy a hablar, pero definitivamente cuando uno asuma en la mente de Cristo, el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué será lo que hará que el yugo sea fácil y ligera la carga? La posición que nosotros tenemos de estar bajo el yugo, de aprender de Él y hacer que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad manifiesten la mansedumbre y la humildad de Cristo. Quiero que usted vea nuestra próxima diapositiva. Yo lo titulé así: debemos de tener la seguridad de que todo, hermano, todo terminará bien. Decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos.
Hermano, increíble, increíble ver tal destrucción. Mencioné las 6 crisis que hubo, pero este hombre siguió confiando en Dios y esperando en Dios. Ok, Job 42:10 dice, el Señor restauró el bienestar de Job. O sea, Job recuperó, año de la recuperación. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús, hermano, que se va a recuperar. Bendito Dios, el pueblo de Dios, se va a recuperar tu familia en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Por favor, permítame mencionar algunos principios que yo veo a la luz de la palabra de Dios. Queremos recuperación, necesitamos orar. La oración nos acerca a Dios, la oración nos permite hablar con Dios y deja que Dios nos hable a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que cuando este Job oró por sus amigos, el Señor aumentó. Me llama la atención, por ejemplo, que la recuperación fue una recuperación integral, pero al mismo tiempo llevaba sus procesos y llevaba sus momentos, y de acuerdo a lo que Job iba haciendo, así iba obrando Dios. O sea, lo cual quiere decir que en la edificación de la casa trabajamos dos, Dios y yo. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Eso no quiere decir que yo no tengo que hacer nada. Jehová está para hacer lo que yo no puedo hacer, y yo estoy para hacer lo que me corresponde a mí hacer. Entonces, es importante que nosotros veamos que dice la Biblia que el Señor aumentó al doble lo que Job había poseído. Al doble, hermano. Le quitaron mucho y Dios le dio mucho 2 veces más. Recuperación, año de la recuperación. Entonces dice pero yo quiero hacer énfasis en eso, en la fidelidad de Dios. Entonces, versículo 11 del capítulo 42, entonces quiero que usted observe, todos sus hermanos y sus hermanas que le habían dado las espaldas, dice la Biblia, todos los que le habían conocido antes, sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él. En el nombre del Señor, en el año de la recuperación, si le puedes creer a Dios, no solo vas a recuperar a tus hijos, que lo vamos a ver en el próximo versículo, sino que vas a recuperar a tus hermanos, vas a recuperar a tus hermanas, vas a recuperar a todos aquellos que te conocieron y que te dieron las espaldas, bendito el nombre del Señor, y que formaron parte de la crisis. Entonces va a venir Dios y va a traer una recuperación total, y así, yo lo creo, así en el nombre de Jesús va a suceder. Dice la palabra de Dios, vinieron con él y comieron pan con él en su casa. En su casa, él no fue a casa de nadie. Imagínense usted si cuando antes de comenzar la prueba era un hombre millonario, ahora era 2 veces millonario, porque Dios lo bendijo 2 veces. Así que imagínese usted qué recuperación, que si antes cada uno de sus hijos hacía una fiesta en su casa a cada rato, ahora imagínese usted qué riqueza, qué bendición. Dice la palabra de Dios, y allí se consolaron, cada uno de ellos le dio una moneda de plata, hablando de la eterna redención, y cada uno de ellos le dio un anillo de oro, reconociendo la honorabilidad de este hombre, que había sido probado y había salido aprobado. De en medio de esas 6 crisis que mencioné, bueno, no sé si pudiera yo aguantar tanto, pero permita el Señor que yo quede escondido, ¿verdad?, de la vista del enemigo común que tenemos nosotros, que es Satanás. Pero es impresionante, hermano, la historia de esta casa, de este hogar, de esta familia, y en especial de la vida de Job.
Versículo 12, el Señor bendijo los días de Job más que los primeros. De nuevo aparece la palabra más, el doble. Y dice, y aquí viene la descripción, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Es como si ahora mismo, disculpe hermano, disculpe, es como si ahora mismo usted tuviera una flotilla de 6,000 autos. En aquella época, un camello era suficiente para viajar. Así que Dios le regaló una flotilla de 6,000 autos de última generación, bendito Dios, nuevos, nacidos, bendecidos y prosperados por la mano de Dios. Mil yuntas de bueyes, o sea, 2,000 bueyes para que araran la tierra, hermano. Y cada una de estas tiene enseñanzas poderosas, pero no me voy a meter ahí. Final, versículo 13. Y tuvo 7 hijos y tuvo 3 hijas. Lo cual quiere decir, bendito el nombre del Señor, que la crisis familiar y matrimonial se acabó también porque Dios los bendijo de una manera poderosa. Voy a terminar aquí, me quedan varios versículos, pero no quiero ministrar apurado y dejar algunos cabos sueltos, bendito el nombre del Señor. Quería dedicar unos minutos a hablar un poco del ambiente espiritual, pero como me quedan 4 diapositivas y ya llevo 55 minutos en la prédica, voy a dejarlo acá. Espero que esta palabra se convierta en una palabra de fe para tu vida. Yo estoy seguro que la gente que me está oyendo conoce la palabra crisis. Y estoy seguro que los que me están escuchando, y más de uno, está metido en alguna crisis, que puede ser así como las describí hace unos minutos, crisis financiera, crisis de salud, crisis familiar por pérdidas de hijos, donde quizás no están muertos literalmente, pero están muertos en delitos y pecados, y algunos de ellos pagando las consecuencias hasta en la cárcel. Pero definitivamente yo sé que la mano de Dios poderosa va a traer una recuperación, así como Dios lo ha determinado este año. Espero con la ayuda del Señor que Dios nos ayude a recuperar hermanos, de esos que después de esta crisis de pandemia ya no llegaron a la casa de Dios, de aquellos que perdieron las fuerzas, el ánimo, el aliento y dijeron ya no más. Yo en el nombre de Jesús declaro palabra de bendición en las casas familiares, en las casas ministeriales, donde al ver la bendición y la abundancia de Dios se van a recuperar hijos, se van a recibir hijos de regreso, porque ellos van a entender que Dios ha puesto su mano en medio de nuestra casa, de nuestro campamento, para bendecirnos y prosperarnos. Si hay alguna crisis matrimonial, en el nombre de Jesús, oremos a Dios para que el Señor haga el cambio y la transformación necesaria, bendito Dios. Y si existe, hermano, alguna crisis emocional que está ligado a alguna vergüenza, la palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo, y una gota de su sangre cubre multitud de pecados. Padre, quiero darte las gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque sé, Señor, que tú estás, Señor, en medio nuestro, y esta tu palabra está corriendo como un río para bendecir, Señor, a tu pueblo donde quiera que esta palabra llegue, donde quiera que tu Espíritu quiera manifestarse para restaurar, Señor, oh Dios, la vida, Señor, de tu pueblo. Estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que tú pongas tu mano
Y así como has decretado en este año, año de la recuperación, a tus hijos, aquellos, Señor, que escucharon hoy tu palabra y decidieron, Señor, oh Dios, colocarse el yugo, Señor, tuyo y aprender de ti en mansedumbre y humildad, Señor, de pensamientos, en mansedumbre y humildad, Señor, oh Dios, de sentimientos, en mansedumbre y humildad, Padre, de la voluntad, la disposición de sujetarnos a ti y a tu señorío. Cada uno de tus hijos y de tu pueblo reciba, Señor, el auxilio, Señor, oportuno, la salida, la puerta, Señor, oh Dios, que se abre, la puerta que tú abres cuando vienen tiempos, Ibrama, Aralabai, de conflictos, Señor, de batallas, de pruebas, Señor, de enfermedades. Ayúdanos, Señor, a no quitar la vista de ti, Señor, ni nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a creer no solo a tu palabra, sino a un Dios vivo, que siempre, Señor, ha mostrado fidelidad eterna, Señor, oh Dios, para sus hijos. Ruego, Padre, que tú hagas provisión necesarias para todas las áreas. Y estoy orando por mis hermanos en cualquier parte del mundo donde llegue esta palabra y ellos están en crisis financiera. La fe, Señor, probada, produzca, Señor, oh Dios, esa paciencia, la capacidad para esperar con alegría, aguante con alegría, porque pronto, Señor, está por suceder un milagro extraordinario. Oro por los que tienen crisis de salud, Señor, reciban, Señor, la sanidad en el tiempo que tú lo tienes marcado y de la forma que tú lo tienes indicada. Porque dice tu palabra, Señor, oh Dios, que hasta que él no oró por sus amigos, la salud, Señor, no le fue devuelta. Oro, Señor, oh Dios, por aquellos mis hermanos que tienen crisis familiar, sus hijos, Señor, oh Dios, crisis de amistad, crisis matrimonial, Señor, oh Dios. Oro a ti por los que tienen crisis emocional nuevamente y te pido un milagro, Señor, extraordinario en medio de nosotros, donde tú te honras y donde tú te glorificas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Digo como dijo Job, Señor, bendito sea tu nombre, oh Jehová. Bendito sea tu nombre, el nombre del autoexistente y eterno gran yo soy. Bendito aquel que tiene sujeta todas las cosas en sus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Estoy anunciando el servicio del viernes, es servicio de escatología dedicado a la preparación de la iglesia del rapto, 7:30, y el domingo a las 9:45 y estamos comenzando nuestro servicio. 9:45 de la mañana. Dios te bendiga de una manera especial. Tengo una muy buena noche, y no solo también una buena noche, sino el resto de esta semana sea una semana bendecida y próspera, bajo la cubierta nosotros de la mano de nuestro Señor Jesús. Dios te guarde. Tenga una buena noche. Te habla tu pastor Raúl Martínez.